Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6:30, 31 minutos. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar desde luego nuestra señal también, no solo abierta, sino que también a través de Megavisión Go. Gracias por estar en sintonía desde muy temprano con nuestra programación. Telenoticias 21 y por supuesto ahora vamos a Diálogo con Ernesto López. Bienvenidos, martes 23 de julio. Esta mañana hemos invitado a dos conocedores en el tema de seguridad pública. Me acompañan acá en el estudio Luis Contreras, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Luis, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, un gusto. El general Mauricio Ernesto Vargas también, diputado del Partido Arena, miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Comisión de Defensa. Gracias por estar con nosotros, general. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que entre otros aspectos elementales de su reunión en nuestro país con el presidente Bukele fue tratar el tema de la migración ilegal, fue el combate a las pandillas y por supuesto también el tema del narcotráfico. Una valoración que se da en el contexto de una serie de preocupaciones que tiene el gobierno estadounidense. El desplazamiento forzado es un flagelo que se acrecentó en gobiernos del FMLN, pues indudablemente fuimos testigos de la triste caravana migrante hacia el país del norte, no solamente en El Salvador, sino que el Triángulo Norte, pues, y eso solamente viene a evidenciar, a reflejar una inoperancia en las políticas públicas de seguridad, pues, porque, para irnos a los datos, un ejemplo, Cristosal es una ONG que le da mucho tratamiento, atención al flagelo del desplazamiento forzado. El año pasado elaboró una investigación en la cual reflejaba que el 91% del desplazamiento forzado, según la encuesta que ellos hacían, se daba debido a las maras y pandillas. Y realmente son pocos los negocios que se escapan a esta doble tributación obligada, llamémosle de esta forma. Recordemos que la extorsión sistemática es la cual se da periódicamente, mensualmente. Ya se establece mediante comunicación, ya hay una estructura, un andamiaje que los pandilleros y las maras han estructurado para poder lograr tener una operatividad criminal en la cual quincenalmente, mensualmente, acuden a estos negocios. Sin duda alguna también detrás hay una fotografía que despierta mucha esperanza, sobre todo para lograr los objetivos que se plantearon en esta reunión, sobre todo por las buenas relaciones que puede reflejar este encuentro entre el secretario de Estado y el presidente Nayib Bukele. Hablamos de un nuevo gobierno que incluso dentro de su discurso decía que bueno que tengamos ahora una nueva representación de gobierno, porque en el pasado estas estaban deterioradas prácticamente, ¿no? Bueno, los que ya pasamos por situaciones similares podemos realmente advertir algunas cosas. Para mí es muy bueno que hayan relaciones y que se mejoren las relaciones con Estados Unidos. Las condiciones y las situaciones están por demás decirlas. Me gusta la posición del presidente Bukele cuando dice, miren, no queremos dinero, inviertan. Y esto genera también una concepción totalmente diferente a la que hemos estado acostumbrados, de hablar a los hechos, qué es lo que hay en el papel, cuál es realmente lo que tenemos de producto de una visita. La relación está bien, eso no está mal. Pero ¿qué firmamos sobre eso? Teóricamente se dice que van a venir de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia y de no sé dónde, a hacer una identificación. Bueno, eso lo que nos puede estar diciendo es que tenemos una falencia nosotros realmente en la visión estratégica que tenemos en la condición. No hay seguridad sin desarrollo, y no hay desarrollo sin seguridad. Claro, ambos son... Ok, estos elementos habría que verlos de esa manera. Las relaciones con los Estados Unidos tampoco nunca han estado súper malas, porque los Estados Unidos no están en El Salvador por filantropía. Están por sus intereses. Están por intereses. Como decía alguien, ¿verdad? Amigos no tienen intereses.
Y nosotros tenemos que estar claros también que queremos amigos, que queremos aliados. Y el movimiento estructurador de la presencia del nuevo gobierno, de un estilo completamente diferente que cambia el imaginario colectivo. De un presidente ausente a un presidente omnipresente. De un presidente fuera de la dirección del problema de seguridad, un presidente liderando la seguridad, dando órdenes, reuniéndose, pidiendo él directamente necesidades que tiene, independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en algo, veámoslo en el término objetivo. Claro. Es un presidente que ha estado presente, que ha estado liderando un esfuerzo, que ha estado haciendo los pedidos para liderar ese esfuerzo, tomó medidas como la consolidación de la contribución especial y la de los grandes contribuyentes en dirección de los problemas eminentemente de seguridad. Los homicidios han disminuido. Pero no vayamos a caer en la tentación de creer que un elemento es el todo de la violencia, porque ahí definitivamente la vamos a fallar. Andamos en este momento, andamos más o menos casi en 60.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero quiero decirte lo siguiente, hay esfuerzos paralelos como el del fiscal en la creación de la unidad para los desaparecidos, la Corte Suprema de Justicia, el ánimo de la gente está mucho mejor y eso, quiérase o no, ayuda en un momento determinado. Este gobierno está haciendo por primera vez lo que se llama en el término directo el control territorial como una acción y una medida, aunque ellos le llaman plan de control territorial. No es un plan, son acciones y medidas focalizadas en determinados. Los crímenes se dan en los conglomerados sociales y en los territorios. Se ha ido a eso, ha enfocado. Hay una disuasión para la presencia y baja de homicidios y atacan el camino de la extorsión. El esfuerzo articulado, coordinado que se ve ahora entre instituciones no lo veíamos en el pasado. Y el gobierno actual, inclusive hubiera sido Nayib Bukele, hubiera sido en su momento tal vez Carlos Calleja u otro candidato que hubiera retomado las riendas del país a partir del 1 de junio del 2019, no la iba a tener nada fácil, porque realmente fueron 10 años del FMLN que la criminalidad se acrecentó bastante. Tuvimos en el 2012 un punto de inflexión clave en el cual se fortaleció a las maras y pandillas políticamente y económicamente. Y hay que darle tiempo al tiempo. Por ejemplo, hay mucha crítica de lleno a la parte de despliegue de derechos y... despliegue policial y militar. Recordemos que hay zonas en las cuales no se puede llegar a prevenir directamente, sino que la presencia policial es la primera fase de la disuasión del delito, es el primer nivel de fuerza. Indudablemente para nadie es un secreto cómo hay más visibilización de las fuerzas policiales, y al hacer un comparativo, una analogía con el gobierno anterior, realmente existía un abandono como tal, una desvinculación plena del expresidente Sánchez Serén de la parte de gobernabilidad de El Salvador, y vemos la diferencia ahora inclusive del presidente Bukele, cómo se reúne a altas horas de la noche, es decir, a la población eso mediáticamente le impacta mucho. Sin embargo, la estadística es la que nos va a dar la respuesta real de lo que se está logrando. Por ejemplo, es muy corto el tiempo para decir esto está súper bien, sino que vaticino que de aquí a unos 2 años podremos hacer una valorización más holística de realmente los diversos elementos, no solamente de homicidios, porque sí han disminuido y eso es muy bueno. Es que tenemos un nuevo método, tenemos un nuevo estilo de gobierno al que no estábamos acostumbrados como país. Y si bien es cierto, hay cánones, obviamente, muy de acuerdo. Pero lo que se está viendo en la realidad son resultados diferentes. A lo mejor no los puedes medir con una, digamos, precisión, porque está bien a distiempo todo lo que estamos, digamos, muy poco tiempo hay. Y para eso pues hay que esperar lo que decía recientemente este artículo que va, que de alguna manera concateno y va en ese mismo sentido que publica el editorial, uno de nuestros matutinos este día. Lo peor es resignarse a convivir con el crimen. Exacto. Y por consecuencia el objetivo debe ser abanderar la defensa del Estado
de derecho y por supuesto de la seguridad nacional. Sí, ya lo hemos abordado inclusive contigo, Ernesto, cómo los estados vacíos, como se le conoce en seguridad ciudadana a los territorios controlados por las maras y pandillas, se han acrecentado. E indudablemente es un deber del Estado exigirle que lo recuperen, pues. Y lo que decía, quiero retomar unas palabras que decía el general Vargas en cuanto a la mano dura, supermano dura. Eso fue inclusive a nivel del Triángulo Norte, porque se trabajó, se versó más en una cuestión de impacto de marketing político de los gobiernos de turno. De igual manera fue la tregua entre pandillas, y eso fue hasta más peligroso porque recrudeció la criminalidad, su operatividad, su incidencia política, su andamiaje estructural, fue creciendo. Las herencias que recibe este gobierno son riquezas en experiencia de lo que no se debe de hacer. No importa si son 10 años, si son 20 años, si son 30 años, porque lastimosamente vivimos en el pasado que no pasa y todo el mundo regresa. Pero es que no tuvieron ustedes. Y es que si el problema no es ese, yo no tengo borrador para borrar el pasado, pero sí tengo un lápiz para escribir el futuro. Y ese tengo que hacerlo en función de los errores que se han cometido, sin estarle restregando, porque no se trata de linchar personas. Se trata de resolver el problema que realmente tenemos. Yo repito, la eficiencia es un elemento importante que debe de estar. Y hay cosas que todavía no conocemos. Háblese con este señor de Forever. A ver qué está viendo él realmente. Ese señor conoce más o menos, por lo menos lo de la prevención, en los términos académicos, el concepto de inclusión, en la cual se incluyen los territorios al desarrollo y las personas al desarrollo, y no se hacen asistencialismo, es la manera de salir en el mediano y largo plazo del problema que actualmente tenemos ahorita. No, eso es importante porque no se le había dado atención en gobiernos anteriores. Inclusive el FMLN le llamaba, para no reconocerlo como tal, movilidad humana. Es decir, era realmente un engaño de lenguaje para no reconocer como interna. Desaparición y desplazamiento forzado. Algo importante que me gustaría mencionar con respecto a eso. Por ejemplo, estadísticamente se refleja siempre que San Salvador, seguido por La Libertad, Sonsonate, Santa Ana, son los departamentos que más desaparecidos tienen. Que es imprescindible en este caso, focalizar estas zonas, estas ciudades, y que tanto la Fiscalía como la PNC tenga una actualización, por ejemplo, de emergencia de los protocolos para dar respuesta a una denuncia, porque muchas personas se quejan realmente que cuando hay que esperar cierto tiempo para poder tomarlo como una desaparición. Y si tenemos conocimiento que es una zona de alta criminalidad, ¿por qué no modificar de forma más expedita, poderle dar respuesta a esa persona que está denunciando? Porque de nada sirve que los pasos a seguir se estén dando a conocer, pero que la respuesta no sea inmediata, que la tramitología, la burocracia siempre logren trampar. Muchas personas se quejan, inclusive me aboco nuevamente a la encuesta que hizo FOSAD el año pasado, en las denuncias que hacía la población, casi el 55% decía que no se le daba respuesta a su denuncia, ya digámosle, ya sea desaparecimiento forzado. A mí me alegra realmente que ya se esté integrando haya una visión integradora de la complejidad del problema de la violencia. Eso sí me alegra. Bueno, de hecho, este día el fiscal va a llegar a la asamblea a presentar, digamos que a hacer una propuesta de 45 años de cárcel por el delito de desaparición. Va a solicitar incluir 2 delitos en el Código Penal y Procesal Penal. Los 2 nuevos delitos son desaparición forzada y desaparición forzada agravada. Eso está perfecto, porque son elementos inhibidores que se llaman, en la parte criminológica se llaman inhibidores porque hay elementos propiciatorios. A mí me preocupan 2 elementos claves en una visión, que son la factibilidad y la funcionalidad. Normalmente tiene 3 elementos básicos. Todo proyecto es incremental.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted por estar enviando sus comentarios, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter. Desde luego, ahora vamos a conversar con Guillermo Asbun, presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO. Gracias, bienvenido, Guillermo. Gracias, Ernesto, por invitarme. Bueno, es importante también comprender mejor, y ya vamos a entrar un poco en detalle en la parte institucional, pero el aporte que tiene esta nueva proyección del gobierno y particularmente el papel que va a jugar la Feria Internacional en la creación de estos talleres técnicos para jóvenes que a lo mejor vengan de zonas que están siendo afectadas por la violencia, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues fíjate que nosotros, bueno, en el plan Control Territorial Fase 2, comenzamos ya con los talleres en CIFCO. Nosotros, bueno, por primera vez, creo que muchas personas incluso han preguntado, CIFCO está en las calles. Nunca se había visto a CIFCO caminando, entrando en las comunidades. Bueno, un presidente de la feria. Un presidente, exactamente. En la Campanera, no sé si fue donde te no, vino. Fuimos a Las Palmas. A Las Palmas, ahí en Las Palmas te vi. Claro, sí, que son nuestros vecinos y nos comentan que nunca nadie los había apoyado. Incluso tenemos una historia de la expresidenta de CIFCO que llegó a una de las iglesias que está ahí, y cuando vio que las personas se querían acercar, se ocultó y se fue. Entonces ellos están contentos porque es primera vez que nosotros vamos acompañándolos, ya comenzamos a ayudarlos. Incluso en la primera visita que tuvimos nosotros a Las Palmas, me di cuenta de que la cancha de fútbol donde muchos jóvenes pasan parte de su día jugando y en diversión sana, no tenían luz, entonces lo que hacía que cuando se fuera el sol no podían seguir jugando ni nada. Entonces con CIFCO y el MOP lo que hicimos nosotros es pagar los recibos que ellos tenían de luz y ya tienen luz, gracias a Dios, entonces ya pueden ellos estar jugando todos los días. Obviamente hay muchas personas que cuando llegan al poder, muchos de los gobiernos anteriores, creo que cuando se sientan en la silla de estas instituciones, creen que esta institución es parte de ellos, entonces los fondos que estas instituciones recaudan van para sus bolsillos, cuando en realidad los fondos que nosotros y el trabajo que nosotros hacemos en esas instituciones son para las comunidades y para el pueblo salvadoreño. ¿Hay áreas que ya están destinadas para esto, teniendo a la base también proyecciones de este tipo de evento para la cual fue formado el CIFCO? Claro. Sí, nosotros tenemos ya pabellones que hemos seleccionado, los cuales vamos a equipar con tecnología de última para que las personas puedan aprender todos estos talleres que vamos a presentar. No lo hemos hecho ahorita porque tenemos Consuma y cabe aclarar que desde el momento en que nosotros entramos a CIFCO, el 85% de Consuma ya estaba vendido. No nos dejó un margen muy grande para poder innovar. Aún así, teniendo el 15%, logramos hacer ya algunas innovaciones que nunca se habían hecho en Consuma. Por ejemplo, el torneo de fútbol playa, que nunca habían cambiado de un entretenimiento, tampoco, bueno, les tenemos fuegos artificiales todas las noches, desfiles de banda de paz, orquestas todas las noches. Es un poquito que nos deja, como te repito, innovar solo con el torneo, y es una innovación muy grande. Sí, porque no había existido, creo, anteriormente no había esto. ¿Esto va a ser ¿en qué sector? Esto va a ser en el anfiteatro. En el anfiteatro. Hemos creado un mini estadio ahí en el anfiteatro para que vayan a apoyar a la selección de fútbol playa, que incluso las personas siempre dicen, siempre apoyamos a la selección, tenemos que apoyar a todas, y la selección de fútbol playa siempre se ha quedado como un poquito atrás. Ahorita nosotros le estamos dando ese empuje y ese apoyo que creo que tanto se merecen. A ver, quizás un poco para ya adentrarnos en lo que verdaderamente es CIFCO. CIFCO debe de ser un centro de convenciones, como su mismo nombre lo dice, y las ferias son un poquito más, digamos, para promover comercio, pero las convenciones te dejan... ¿Cuál es la diferencia? Porque yo recuerdo que cuando se le cambió el nombre, lo que buscaban era precisamente darle esa proyección, entrar en una dimensión en la que CIFCO se convirtiera en un centro de negocios más que otra cosa, ¿no? Sí. Y no de exposición, de comercio. Sí, fíjate que, bueno, incluso con la exposición y el comercio, en CIFCO solo existen 5 ferias. 5 o 4 ferias que son propias de nosotros. Tenemos países como Colombia que son 160 ferias al año. Nosotros, y todas esas 5 ferias han sido por todo este tiempo. Nosotros tenemos que renovar y tenemos que hacer más ferias. Los centros de convenciones tenemos que preparar las instalaciones porque hemos encontrado instalaciones muy deterioradas también. Tenemos que preparar esas instalaciones para que puedan hacer los centros de convenciones y venir desde países de fuera, pues ser incluso en Centroamérica el centro de convención más grande. ¿Cómo heredaste tú, a propósito, un poco la nosotros institución? Desde que entramos, y te voy a comentar un poquito porque creo que muchas personas solo nos ven trabajando 24/7, pero la entrada, cuando hicimos la entrada a esas instituciones fue un poco difícil porque
voy a hablar en mi caso ahorita de CIFCO. Cuando nosotros entramos, empezamos a pedir todos los papeles que estaban. No nos llevaban los papeles, nos llevaban otra información. A veces teníamos que firmar documentos, nos cambiaban las cosas que teníamos que firmar. Cuando comenzamos a pedir todos los papeles, nos comenzamos a dar cuenta de que CIFCO estaba endeudado. Tenemos casi 2 millones en deuda. Y también nos dimos cuenta de muchas anomalías en las administraciones. Por ejemplo, una historia muy importante es que el día 1 que nosotros llegamos, se me acercó una de las personas, que ya no está, por cierto, a decirme que el sábado teníamos que irnos de viaje a Chile porque era un viaje muy importante para CIFCO. Entonces, cuando pedí los documentos, que pedí detallado de qué se trataba esa feria que teníamos que ir, teníamos que gastar, era un viaje de 3 días, 2 personas, en donde gastábamos $15,000, de los cuales eran como $5,000 del stand y todo eso, y eran $1,400 en viático por persona, más $3,000 por persona, por cualquier cosa. Desde ahí nos dimos cuenta, comenzamos a darnos cuenta de las irregularidades, cancelamos ese viaje porque no teníamos presupuesto, y nos dimos cuenta también de que muchas de las personas de la administración pasada tenían cantidades de dinero en viajes de $138,000, la expresidenta como $122,000, y teníamos viajes a las Islas Caimán, a Cuba en época de vacaciones y muchos destinos exóticos, lo que ahí nos abrió los ojos y nos dio la alerta de que todo estaba mal. O sea, bajo la bandera de CIFCO. Bajo la bandera de CIFCO, y de ir a conocer una experiencia de feria. Yo no sé, y le pregunto a todas las personas que nos están viendo, ¿cuándo hemos visto a CIFCO en una de estas ferias? ¿O cuándo hemos visto que hemos estado en Cuba o en Islas Caimán, en Taiwán, en China? Jamás hemos escuchado eso. Entonces ahí nos damos cuenta de las irregularidades que ellos tenían. Ferias para promover. Claro. Pero hay quienes creen que las ferias deberían de ser, y bajo esa lógica creo que incluso históricamente se le cambió el nombre de Feria Internacional a ser lo que es un Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Totalmente. ¿Cuál es tu predicción? Cuéntanos un poco. Bueno, como te comenté, nosotros cuando entramos en esta administración encontramos incluso ya casi todo el año reservado por la otra administración, lo que incluso en consumo nos deja un poco margen, pero en nuestras proyecciones sí tenemos que hacer CIFCO un lugar, aparte innovar con ferias. Este sería el tema de ferias. Vamos a innovar con temas de ferias más tecnológicas, por ejemplo, gamers, que yo sé que muchas personas quieren ir a ferias de gamers, ferias de otra cantidad de cosas que hay, de tecnología. Incluso muchos me están pidiendo la Feria Internacional. Vamos a hacer lo imposible por retornar la Feria Internacional, solo que ya sabemos cuáles son los problemas que se habían dado, porque no sé si recuerdas que las últimas ferias internacionales, cuando tú ibas, ya la tecnología, porque antes uno iba a la Feria Internacional y se apantallaba por toda la tecnología que miraba en esa sata de manos, no poder tener el 100% de Consuma a nuestra forma, porque sí les digo que el próximo año Consuma va a ser totalmente diferente. Vamos a adecuar los espacios de otra forma porque tenemos que cambiar. Pero sí te digo que es un lugar muy importante para las personas que lleguen a vacacionar con su familia, e incluso les vamos a brindar bastante seguridad, y obviamente todos los desfiles que vamos a tener, fuegos artificiales que llena de alegría a la familia. Y esta modalidad es interesante. Del 3 al 5 se traslada al Centro Internacional de Feria y Convención la selecta playera, ¿verdad? Claro. La masculina y la femenina. ¿Ya se conocen sus rivales? Está, sí, quiero ver, está México, está Estados Unidos, si no me equivoco, tenemos a Trinidad Tobago y a... no recuerdo el otro cuál era, pero sí, ya se conocí. Van a ver. Claro, nosotros incluso ya Indesen comenzó a tirar también los horarios, ya lo anunció la vez pasada, quiénes son ya los rivales, y nosotros también vamos a estarlo apoyando en nuestras redes sociales, los horarios de todos los días de los partidos que vamos a tener. Porque este es una de las cosas que creo, como modalidad, bien lo decía, presidente, de qué es lo que se va a tener ahora en la feria, ¿no? Sí, es algo totalmente diferente. Y las personas están bien emocionadas con este torneo y insisto, tenemos que apoyar a El Salvador. ¿Va a haber alguna rueda de negocios en esta qué tipo de rueda? Dice así, ¿qué tipo de rueda de negocios se va a tener en Consuma o no habrá? No, pregunta. En Consuma creo que ruedas de negocios no vamos a tener, pero sí estamos incluso hablando con otras entidades para hacer ruedas de negocio más adelante para que puedan llegar muchos emprendedores y empresarios a tener este tipo de oportunidades. ¿Cuáles fueron los mecanismos, pregunta alguien acá, de selección de los participantes? Sobre todo porque hay quienes ya estaban como seleccionados para ello. ¿Los participantes de qué, perdón? De expositores, pregunta.
Como les dije, la mayoría de Consuma ya estaba vendida en su 85%. Nosotros cuando llegamos ya la mayoría de expositores ya estaban con un contrato por parte de la administración pasada. Así que nosotros no hemos podido ni siquiera escoger qué tipo de emprendedores tendremos expositores tendremos en esta feria. ¿Se va a tener un desfile previo a esto en las calles de San Salvador o solamente la inauguración será en el recinto? Pregunta otro. La inauguración va a ser en el recinto y todos los días vamos a tener desfiles también y de la banda de paz y de... Perdón. Sí, y orquestas. Y orquestas. ¿Van a haber artistas internacionales? Pregunta alguien también. No, tendremos artistas nacionales nada más en el cierre de todos los días, los 12 días. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.